Hola, buenos días. Gracias por estar los que están aquí. Gracias por estar los que están del otro lado en el streaming. Bueno, hoy tengo en esta mañana, en este simposio del Laboratorio Roemers, el placer de presentar a un amigo, quien es jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Roca. Además es presidente del capítulo de trastorno del estado del ánimo de APSA, de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, y director de docencia de FUIPA, pero un especialista, creo yo, para escuchar en lo que tiene que ver con trastornos del ánimo. Así que vamos a estar escuchándote para hacerte preguntas y para aprender. Gracias. Gracias, Tomás. Gracias a Carlos Veramente Pinto, a Tomás Maresca, a la Asociación de Psiquiatría Biológica, el comité organizador del Congreso, y gracias a Gerardo Ferrario y a Gabriel Núñez, del Laboratorio Roemers, que hace posible esta presentación. Yo voy a tratar de abordar algunas cuestiones, algunas ideas que tienen que ver con lo que creo que es el centro, la naturaleza de la complejidad del trastorno bipolar, y que por supuesto esto va a incidir en el tratamiento, en los resultados, ¿sí? Partiendo básicamente de cómo vemos nosotros los trastornos del ánimo y cómo esto puede generar un sesgo en relación a elegir los tratamientos eficaces, en abordar a la enfermedad y pensar que tal vez estamos abordando la enfermedad solo en alguna porción de lo que la naturaleza de esta enfermedad implica. Así que bueno, gracias a todos por estar acá. Y bueno, esta es mi presentación de conflicto de intereses. Para hacer un poco un recuerdo de lo que es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar hoy en día sabemos que es un desafío para la salud pública, ¿sí? Es una enfermedad, y quiero que prestemos atención a estas palabras, cíclica de por vida, que genera desastres conyugales, financieros, laborales recurrentes, ¿sí? Insisto en estas dos palabras, cíclico y recurrente, que aumenta claramente la morbimortalidad médica. Después vamos a revisar un poco esto, ¿sí? Es la patología más vinculada al suicidio en psiquiatría, ¿sí? El mayor grado de letalidad en psiquiatría lo tienen los trastornos bipolares. ¿Qué quiere decir? Los pacientes bipolares, cada 6 intentos que tienen, uno se suicida. Ese es el porcentaje más alto, considerando que por el porcentaje promedio de índice de letalidad es intentos, suicidios consumados, en la mayoría de las patologías es 15, 20 a 1. El trastorno bipolar es 6 a 1. La otra cuestión que siempre nos genera problemas es el tema de la adherencia, ¿sí? Siempre que encaramos el tratamiento, un paciente bipolar sabemos que en algún momento va a abandonarlo, va a intentar abandonarlo, no lo va a cumplir. Por eso es tan importante la psicoeducación y por eso es tan importante encontrar tratamientos que además de eficaces sean seguros y que sean, digamos, cómodos para el paciente. El otro tema es la complejidad diagnóstica y terapéutica, los frecuentes errores diagnósticos, y yo quiero empezar a abordar esta problemática desde esta perspectiva. Tu tratamiento será tan bueno como tu diagnóstico, ¿no? Y fíjense, este cuadro que realmente es muy interesante, nos recuerda una frase del gran maestro Marañón, quien decía que todavía, y esto yo creo, si bien lo dijo hace un par de décadas atrás, que todavía para la medicina, y creo que para la psiquiatría en realidad ahora sí es así todavía, para la psiquiatría, para trasladarlo, el principal aporte que ha hecho
la tecnología ha sido la silla. ¿Por qué? Porque en realidad todavía no disponemos de elementos diagnósticos, de procedimientos diagnósticos que reemplacen una buena entrevista psiquiátrica. O sea, nuestro principal recurso es la silla, sentarnos, escuchar al paciente, intercambiar empáticamente, observar la enfermedad. Sobre la cuestión del diagnóstico del trastorno bipolar. Esto es una cuestión que me parece muy importante tener en cuenta. Que hay múltiples formas de expresión de lo que llamamos el trastorno bipolar. Esta heterogeneidad lo que genera es una complejidad no solo en poder diagnosticarlo, sino en poder investigarlo y en poder encontrar tratamientos eficaces, ¿sí? En general los estudios, por ejemplo, de evidencia, de resultados, los trials, no incluyen todas las formas de trastorno bipolar, no incluyen la complejidad de los episodios. Por lo tanto, bueno, tenemos que ir armando un mapa de alguna manera con nuestra práctica, por supuesto tomando en cuenta la evidencia. Entonces, el poder identificar en cada paciente cómo este trastorno en sí se manifiesta y se mueve es fundamental para lograr el mejor resultado en los tratamientos. Esto es lo que llamamos hoy en día, digamos que está en moda, medicina de precisión, medicina personalizada. En el caso del trastorno bipolar, yo digo, hay un diagnóstico después del diagnóstico, que es el diagnóstico del trastorno bipolar, pero después poder ver qué sesgo personal, qué marca personal tiene esa enfermedad en ese paciente, ¿sí? Y esto tiene que ver cómo la naturaleza del trastorno se va a expresar en ese paciente, en cada episodio en la evolución de la enfermedad. Y cuando hablamos de naturaleza, hablamos de la esencia de la enfermedad, cuáles son las características principales, ¿sí? Y siempre recuerdo esto, ¿se acuerdan? La naturaleza del escorpión. El escorpión, a pesar de que sabía que iba a morir, picó a la rana en el medio del camino, y cuando la rana le preguntó, ¿pero por qué me picaste? ¿Por qué me hiciste eso? Y el escorpión contestó, es mi naturaleza. La naturaleza del trastorno bipolar va a intentar expresarse siempre. A veces espontáneamente, a veces motivado por alguna acción, tal vez entre comillas, iatrogénica nuestra. Algún tratamiento con un antidepresivo, algún tratamiento con alguna medicación que desestabiliza, etc. Ahora, ¿cuál es esa naturaleza? ¿Sí? Podemos pensar lo que yo llamo una idea homeriana, ¿no? De lo que es el trastorno bipolar, que es un poco esta idea clásica que tenemos. El trastorno bipolar es una persona, un señor, una señora que tiene episodios de manía, que tiene episodios de depresión, ¿sí? Acá lo vemos Homero, en plena fase de manía, y acá lo vemos pobre Homero, claramente deprimido. Pero parecería que esto no es así. Se ha dejado de pensar, los grandes autores como Akiscal, Kokopoulos, Gaemi, Benassi, han dejado de pensar la naturaleza de la enfermedad como un cambio de fases y han empezado a pensar en lo que es la evolución y lo que es la inestabilidad de la enfermedad, ¿sí? Entonces, parecería que si bien el cambio de fases puede darse en el trastorno bipolar, esto no tiene que ver con la esencia de la enfermedad, ¿sí? Antes de abordar un poco mejor esto, quiero aclarar esto. Los trastornos del ánimo no son solo trastornos del ánimo, no son solo trastornos que se dan en la esfera afectiva, ¿sí? Esto es muy importante porque no tener en cuenta esto puede significar un sesgo en el momento del diagnóstico. Hay pacientes que no tienen, por ejemplo, durante los episodios depresivos, manifestaciones afectivas. Tienen manifestaciones en otras áreas. Por ejemplo, tenemos, sí, la esfera afectiva, que es la que más en general nos impacta, ¿sí? El paciente deprimido, el paciente maníaco, con su euforia, con su depresión, con su apatía, con su melancolía, con ese dolor. Pero hay otra esfera que es la esfera intelectual, ¿sí? Donde vamos a encontrar la discomunicación, que es un problema tan frecuente y que le abordamos tan poco
en los pacientes con trastorno del ánimo, y que muchas veces es la discomunicación tanto en la depresión como en la activación, es el primer índice, el primer indicador de la desestabilización del paciente, ¿no? El paciente que se empieza a poner argumentativo, que empieza a tener una disminución de lo que son las emociones positivas, entonces deja de tener confianza, se puede poner un poco aparentemente paranoide. Esas manifestaciones sutiles que se van dando antes de las manifestaciones más groseras o evidentes. Y después tenemos la esfera de la actividad, ¿sí? Donde tenemos la energía, un problema tan grande, ¿no? Para resolver, especialmente en la depresión bipolar, la fatiga, la inquietud, la impulsividad, los comportamientos suicidas, la catatonía, la hipersomnia, la hiperfagia, la hiperorexia, la anorexia. Entonces, decíamos, por un lado, no solo es una alteración de la esfera anímica, de la esfera intelectual, como decía el maestro Pereira, o de la actividad, como decía el maestro Pereira, sino que es una alteración de las tres esferas. O sea que desde el punto de vista clínico sintomático es una enfermedad multidimensional. ¿Mm? Pero hoy en día les decía que estamos cada vez más pensando en que la naturaleza, la esencia de la bipolaridad, y es ahí donde tiene que apuntar el tratamiento, tiene que ver principalmente con ¿qué? Con la inestabilidad del ánimo. ¿Sí? No la inestabilidad emocional, que es lo que se da en el border, y es lo que lo diferencia, sino la inestabilidad de estas tres funciones, de estas tres dimensiones que nosotros vimos, que es una inestabilidad que se da recurrentemente, que por un lado tiene carácter endógeno, ¿sí? Si bien los primeros episodios, ustedes saben, pueden estar motivados por causas, los episodios posteriores pueden darse sin ninguna razón. Y esto tiene que ver con el efecto Kindling. ¿Se acuerdan que Robert Post describió también y que dio lugar a empezar a utilizar antiepilépticos como estabilizadores del ánimo? Entonces, la primera característica esencial la consideramos la inestabilidad del ánimo, es la disregulación endógena, es decir, diacrónica, ¿sí? Del ánimo, es decir, una imposibilidad de mantener la eutimia, y que esto es lo que genera la labilidad, la recurrencia y la frecuencia de ciclado. ¿Sí? Entonces, primera característica esencial, primera característica de la naturaleza de la bipolaridad, para entenderla desde un punto de vista diferente, es la labilidad, la inestabilidad del ánimo. Esta inestabilidad del ánimo es independiente de las fases. Si bien pueden alternar las fases, puede estar esta inestabilidad únicamente en el polo de la manía, ¿no? Lo que Leonard llamaba, digamos, las manías monopolares, ¿sí? O puede estar también dado en el polo de la depresión. ¿Sí? Y acá se da un fenómeno muy interesante que muchas veces se nos pasa por alto, que es cómo los medicamentos que utilizamos pueden cambiar el curso de la enfermedad, favorable o desfavorablemente. Tradicionalmente uno piensa que un antidepresivo lo que puede provocar más fácilmente o más comúnmente es un switch, ¿sí? Que cambie de fase. Pero lo que suele suceder más frecuentemente a largo plazo es que el antidepresivo cambie la evolución de la enfermedad a largo plazo. Que pase de ser, por ejemplo, un switchador estándar típico con ciclos cada meses, años, a ser inclusive un ciclador ultradiano, como vemos en este caso, donde el paciente está teniendo episodios, en este caso de depresión, pero que son episodios uno atrás del otro en el día, ¿sí? O episodios de manía o hipomanía y depresión en el día. Esto es dramático y está muy vinculado, como ustedes saben, con los comportamientos suicidas, ¿sí? Obviamente, los estabilizadores del ánimo y los antipsicóticos atípicos revierten este proceso. Tal vez los estabilizadores del ánimo, y vamos a verlo, esto vamos a tratar de verlo un poco desde las teorías actuales de la fisiopatología, tal vez los estabilizadores del ánimo actúan en esta cuestión de la labilidad, en esta cuestión de la inestabilidad, después vamos a ver por qué. Y si bien los antipsicóticos atípicos actúan en esto,
Yo lo que creo que lo que hacen los antipsicóticos atípicos, fundamentalmente, aparte de ayudar a que el paciente cicle menos, es a bajar la intensidad de la fase. Es decir, que más que estabilizadores, si uno piensa por ahí en ondas de sonido, las ondas de sonido tienen una frecuencia, ¿sí?, fases y una amplitud. En mi humilde opinión, lo que hacen los antipsicóticos atípicos es bajar la reactividad del ánimo y disminuir la amplitud de las ondas. Es decir, disminuir la amplitud de las fases. ¿Se entiende? Esto obviamente es fundamental para el tratamiento y después vamos a ver que hay un par de cositas más en las cuales actúan los antipsicóticos atípicos, ¿sí?, especialmente los que tienen acción en depresión bipolar, ¿sí? Un antipsicótico cualquiera puede actuar en manía, pero en depresión bipolar no actúa cualquiera. La eficacia no es la misma en todos. Entonces, bueno, siguiendo con esto, podemos pensar entonces que nosotros nos vamos a encontrar con un paciente donde vamos a ver una evolución, ¿sí?, pero que en realidad, si empezamos a tomar este criterio, que no es un criterio nuevo de las 3 dimensiones, es un criterio que ya planteaba Emilio Kraepelin, ¿sí? Hay un autor que se llama Mali que lo está proponiendo casi como algo propio, pero esto en realidad es 1890 y pico, lo planteó las 3 dimensiones sintomáticas, la planteó Kraepelin, ¿sí? Fíjense que lo que vemos monocromáticamente en realidad es así. Por un lado el ánimo, por otro lado la energía, perdón, por otro lado la cognición y por otro lado la energía, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a poder deconstruir la sintomatología, nos vamos a encontrar que este escenario, fíjense, de disregulación, de desacoplamiento entre las 3 dimensiones es algo frecuente. Y que es algo frecuente en los trastornos del ánimo, pero que es mucho más frecuente en el trastorno bipolar. Y esto es lo que constituye la segunda característica fundamental de los trastornos bipolares, que es la presencia de síntomas mixtos. La presencia de síntomas mixtos implica un desacoplamiento entre estas 3 dimensiones de las que hablábamos, ¿sí? Fíjense, acá en una manía, se ve el puntito rojo, están activadas las 3 dimensiones sincrónicamente. En la melancolía o en la depresión, no llega a verse bien, ¿no? Ahí vemos que están inhibidas las 3 dimensiones, ánimo, energía e intelecto, sincrónicamente. Pero fíjense acá, fíjense acá, en esta depresión agitada, cómo están inhibidos el afecto y el intelecto y la energía está activada. O fíjense en este caso de manía estuporosa. La manía estuporosa es algo muy raro de ver. En el hospital, en los monovalentes los vemos, eso, en los hospitales especializados. En el Borda nosotros veíamos, por ejemplo, yo estaba en el servicio de mujeres, digamos, mujeres en un estado estuporoso, ¿sí?, absolutamente estuporosas, catatónicas, que tenían la mirada absolutamente encendida, con una vivacidad increíble, y cuando uno les preguntaban, tenían un flujo de pensamientos totalmente acelerado que a veces llegaba a la fuga de ideas, ¿sí? Cuadros que hoy se ven menos, ¿sí?, porque posiblemente esos pacientes, antes de llegar a ese estado, han sido medicados con algo que por lo menos frenó la expresión de esa disregulación, es decir, frenó en algún punto, podríamos decir entonces, la expresión máxima de la naturaleza de la enfermedad, en este caso, que es el estupor catatónico, ¿no?, el estupor maníaco. Kraepelin ya había descrito 6 formas de cuadros mixtos, ¿sí? Pero su alumno Weigand, que parece que en realidad los empezó a describir, describió 13 formas diferentes de trastornos mixtos. Al final de la obra, en las últimas ediciones, tanto Kraepelin como Weigand consideran a los episodios mixtos como la piedra fundamental de la enfermedad. Y hoy podemos decir que es muy raro
encontrar algún paciente que no tenga síntomas mixtos. Y que la presencia de estos síntomas está marcando un nivel máximo de la expresión de esta naturaleza de inestabilidad. Por lo tanto, va a requerir un vigoroso tratamiento estabilizador. Muy probablemente asociación de 2 o más estabilizadores más un antipsicótico atípico. Fíjense, este es un estudio de nuestro amigo Vázquez, donde nos cuenta la frecuencia altísima con la cual se presentan los síntomas mixtos, tanto en la depresión monopolar, que se ve mucho menos. Igual habría que ver de estas depresiones monopolares realmente cuáles son verdaderamente monopolares. Pero fíjense que se presentan en la depresión bipolar por lo menos en el 35% de los casos. El estudio este que hacen, dice que lo hacen tomando en cuenta los criterios del DSM-5. Yo humildemente creo que hay un error metodológico en el diagnóstico, es un poco largo de explicar. No están usando los criterios de DSM-5 realmente. Hoy en día entonces pensamos, teniendo una aproximación dentro de todo bastante conservadora, en este espectro que va desde el trastorno depresivo mayor hasta el trastorno bipolar 1, pasando por el trastorno depresivo mayor recurrente. Hasta aquí podríamos decir que el trastorno depresivo mayor recurrente, hasta 2, 3 episodios podría ser considerado, entre comillas, monopolar. Ya hoy hablamos de dimensiones, ¿no? Pero para pensarlo un poco. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que se está sobrediagnosticando la bipolaridad y tenemos muchos pacientes monopolares que en realidad no están recibiendo un adecuado tratamiento antidepresivo, pues están diagnosticados erróneamente como bipolares. Erróneamente como bipolares. Por ejemplo, hay prejuicios, por ejemplo, tomados por ahí de algún discurso, de alguna conferencia. Por ejemplo, toda depresión irritable es una depresión bipolar. Eso es un error. Las melancolías monopolares, muchas graves, tienen irritabilidad, ¿sí? Y no son bipolares, ¿sí? Bien. Lo importante es que si utilizamos el DSM-5, nosotros subdiagnosticamos los episodios mixtos. ¿Por qué? Porque los episodios mixtos no consideran 2 síntomas fundamentales. Perdón, el DSM-5 no considera 2 síntomas fundamentales de los episodios mixtos, que son la irritabilidad y la distractibilidad, como síntomas. ¿Por qué? Porque dice que se superponen con la irritabilidad y la distractibilidad de la manía y de la depresión. Entonces no pueden ser considerados síntomas diferenciales. Y ahí aparece de nuevo esta visión homeriana, yo diría fast food, que tiene la clínica americana, ¿no? Porque ellos no diferencian, como hacemos nosotros, lo que es la alteración de la atención debida a una hipoprosexia de la depresión, a la alteración de la atención producida por una paraprosexia hipomaníaca o maníaca. Una cosa es la distractibilidad del depresivo que no puede atender, porque no tiene la suficiente energía, porque no hay catectización, diríamos, de los objetos, a la distractibilidad del hipomaníaco o el maníaco que tiene la paraprosexia, es decir, un aumento de la atención espontánea que va migrando de un objeto al otro, ¿sí? Y una disminución de la atención voluntaria, ¿sí? Entonces, esto no lo consideran ellos. Y la otra cuestión es la irritabilidad. Y acá de nuevo aparece la necesidad de que nosotros podamos, aparte de usar métodos categoriales que nos pueden servir bastante, y usar las cuestiones dimensionales, la importancia y la necesidad de que podamos entender psicopatológicamente a los síntomas. Porque no es lo mismo la irritabilidad que tiene un maníaco, porque nadie está teniendo en cuenta su capacidad, su megalomanía, su
importancia para el universo y lo están haciendo esperar 5 minutos en un banco, entonces va y le golpea la caja al cajero del banco, a la irritabilidad del paciente, por ejemplo, melancólico, que no tiene energía y que se ve presionado por su familia, por ejemplo, para que haga algo. ¿Sí? Y sabemos que la irritabilidad en un depresivo puede ser importante. Entonces, fíjense qué notable. Si nosotros utilizamos los criterios del DSM-5 para definir algo tan importante como la naturaleza de los cuadros mixtos en el trastorno bipolar, si usamos los criterios DSM-5 estrictos, solamente diagnosticamos síntomas mixtos en el 12% de los pacientes. En cambio, si incluimos la distractibilidad y la irritabilidad como síntomas, el porcentaje de síntomas mixtos en los trastornos bipolares, especialmente en la depresión bipolar, está entre el 35 y el 47%. Y ustedes saben que considerar la existencia o no de síntomas mixtos, por ejemplo, en una depresión, es decisivo para el tratamiento. Decisivo. No solo para el tratamiento, sino para pensar la evolución y para pensar el riesgo. Los pacientes que se suicidan en los bipolares, la mayoría se suicidan en episodios depresivos mixtos. ¿Sí? Y muchos aumentan su porcentaje de suicidabilidad cuando no detectamos esos síntomas mixtos e indicamos inadecuadamente, inclusive a veces en monoterapia, un antidepresivo, haciéndolo pasar, ¿se acuerdan?, al polo derecho de lo que habíamos en cuanto al ciclado. Obviamente, cuando tomamos esto, por ejemplo, para mí es una clasificación realmente maravillosa, que es la del espectro bipolar de Akiscal, que considera no solo la fenomenología del episodio actual. El DSM-5, inclusive, esperábamos cambios, tuvimos 20 años esperando cambios y no pasó nada, al contrario. En el DSM-5 sigue sucediendo que si el paciente no tuvo la amabilidad de presentar un cuadro de manía, hipomanía, no puede ser diagnosticado como bipolar. Eso es un desastre. No se toma en cuenta la evolución, no se toma en cuenta la respuesta al tratamiento. Apenas se toca el riesgo de que si el paciente se activó con antidepresivos habría que pensarse en la bipolaridad. Hoy en día, por ejemplo, el bipolar 3 es claramente una forma de bipolaridad donde el paciente expresó su fenotipo bipolar por la utilización de un antidepresivo. Un paciente que estaba deprimido, le indicamos un antidepresivo y activó su gen bipolar. Es decir, empezó a manifestarse en toda su esplendor la enfermedad. Entonces, fíjense que entonces Akiscal, yo recomiendo que se familiaricen con esto. A mí clínicamente me resulta muy interesante, muy práctico. No solo fenomenología del episodio actual, episodios anteriores, evolución, el temperamento. Sabemos que hay temperamentos que están vinculados, digamos, que son factores previos para esa inestabilidad, como por ejemplo son los temperamentos afectivos. Por ejemplo, ¿cuál? El temperamento hipertímico, el temperamento ciclotímico, el temperamento distímico, y algunos consideran el temperamento irritable. ¿Sí? Bien. Entonces fíjense que aparece una serie de formas de definición que toman en cuenta todos estos elementos y por supuesto los efectos de los tratamientos, ¿sí? Como por ejemplo sucede en el bipolar 3. Pero por ejemplo el bipolar 2,5, que es un paciente que comenzó tempranamente, que tiene un temperamento ciclotímico y empezó con una depresión mayor, tempranamente, que comienza con abuso de sustancias, comportamientos suicidas, que manifiesta lo que Akiscal llama el lado oscuro de la hipomanía, porque hace hipomanías disfóricas, se parece mucho a un borderline. Y es uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer con un borderline. Pues son pacientes que tienen alto grado de suicidabilidad, empiezan temprano y que suelen tener ciclado ultra rápido, ultradiano. ¿Sí? Yo creo que el tratamiento básico de un borderline puro, para mí, es un IRS. Si a estos pacientes le damos un IRS, agravamos la enfermedad.
El problema es cuando se combinan los dos diagnósticos, ¿no? La bipolaridad con el trastorno límite, lo que yo llamo los tripolares, ¿no? Bien. Fíjense qué interesante este caso. Este es un caso de una paciente de unos 40 y pico de años, cercana a los 50, que viene repitiendo, que llega después de muchos años, muchos años de tratamiento, yo diría alrededor de 10 años de tratamiento, y llega al consultorio. Una paciente que presenta por lo menos 3 a 4 episodios de estas características y que está medicada con venlafaxina y con la motrigina. Y fíjense lo que pasa. La paciente, esta es la secuencia que se repite. Por eso es muy importante poder hacer el gráfico del ánimo, porque en el gráfico del ánimo nosotros podemos, digamos, registrar precisamente esta característica fundamental de la enfermedad, que es la evolución y de qué manera se expresa la inestabilidad y los síntomas mixtos. Esto es muy interesante. Esto es un diagnóstico longitudinal. Entonces, fíjense, la paciente comienza con ¿qué? Con un cuadro de ánimo bajo, ¿sí? Muy notable, ¿sí? Grave, ánimo bajo, comienza a tomar la medicación y se empieza a activar. ¿Se empieza a activar qué? Se empieza a activar el intelecto, ¿sí? Se empieza a poner más activa mentalmente, ¿sí? Se empieza a acelerar un poquito, hasta se pone un poquito irritable, mejora el ánimo, se pone hipomaníaca, pero fíjense lo que sucede con el tiempo. La energía se aplana. La energía se aplana. Cuando me presentaron este caso, lo que me decían es, nosotros pensamos que tiene una apatía por irse. ¿Sí? Que lo que está pasando es que la venlafaxina está actuando, digamos, bajándola. Pero en realidad, cuando uno analiza, y acá por eso la importancia de poder deconstruir las 3 dimensiones, cuando uno analiza las dimensiones, si fuera una apatía, el ánimo estaría bajo. ¿Sí? Una apatía es con el ánimo bajo, no solo con la energía baja. Pero fíjense que está activada. Fíjense, a ver, no se ve bien el rojo o yo no lo veo. Acá, fíjense. Acá está baja energía, pero acá está activado. Eso no es una apatía. Una apatía es un componente cognitivo-conductal. ¿Sí? Entonces se descarta. Entonces esto se considera que un cuadro mixto. Esto es un cuadro mixto. Bien. Esto es un gráfico de 5 meses, no vamos a ir. Fíjense qué pasa cuando cambiamos la terapéutica. Retiramos el antidepresivo. Sabemos que dentro de los criterios, dentro de los que más switchan a, digamos, a corto plazo y los que más generan inestabilidad a largo plazo, son primero los tricíclicos, después los duales. La venlafaxina es un medicamento maravilloso, me parece tal vez de lo mejor primera línea para la melancolía. Pero en un bipolar hay que tener cuidado. Ahora fíjense cuando nosotros, acá ya el gráfico empieza a cambiar, estas son semanas de evolución. Fíjense acá cuando instalamos divalproato, 1250, y quetiapina, 300 miligramos. Fíjense lo que empieza a pasar. Empieza a bajar, yo no sé si estoy yo ciego o no se ve el... Fíjense, se los muestro porque si no yo no me quedo ciego. Fíjense cómo empieza a bajar esto y cómo se empieza a regularizar la energía. Es decir, ¿qué empieza? Nosotros lo que hicimos acá fue atacar los 2 elementos de la naturaleza fundamental de la bipolaridad. Primero el ciclado de ese patrón que yo les mostré, que se repetía casi 4 o 5 veces por año. O sea, era una cicladora rápida. Acuérdense, la motrigina, el ciclado rápido no conviene, ni mucho menos con venlafaxina. ¿Sí? Entonces, por un lado se bajó la frecuencia del ciclado, y por otro lado se hizo que se acoplaran nuevamente, que se volvieran a acoplar las 3 dimensiones sintomáticas. Eso se llama estabilizar. ¿Sí?
Ahora, vamos a pensar un poquito más cuáles podrían ser los mecanismos neurobiológicos de la inestabilidad, la labilidad y la regulación afectiva, y qué relación tiene esto con los abordajes terapéuticos, ¿no es cierto? Estas son las diferentes etapas del tratamiento propuestas por la ICBD. Fíjense que acá hablan de periodo agudo, un periodo de continuación de 2 a 8 semanas o de mantenimiento, ¿no? Estos tiempos son para los pacientes con un primer episodio. Para un paciente que viene tomando hace 10 años antidepresivos, la estabilización va a tardar más tiempo que 8 semanas. ¿Sí? Es decir, hay una cuestión que ahora después la vemos, que es cuanto más tiempo tiene inestabilidad, mucho más si estuvo bajo efectos antidepresivos, el paciente va a tardar más tiempo en estabilizarse. Y acá es muy importante la paciencia del psiquiatra y la psicoeducación para poder hacerle entender al paciente esta naturaleza de la enfermedad que les cuento. ¿Sí? Porque si no, el paciente va a abandonar el tratamiento. Muchas veces a usted le ha pasado que viene el paciente que tuvo montones de episodios por antidepresivos, viene recontra deprimido, y usted le dice, bueno, no vamos a usar el antidepresivo. Y el paciente le dice, ¿pero por qué? Si yo ya lo tomé 15 veces y me sacó de la depresión. Hay que explicarle al paciente esto. Hay que explicarle este gráfico. La psicoeducación es fundamental para el paciente y para la familia. Gaemi, que está tan presente entre nosotros, dice un par de cosas que son interesantes. Y fíjense que tiene que ver con esto que les digo de la paciencia. La resistencia al tratamiento generalmente es por error diagnóstico y por no usar estabilizadores del ánimo en dosis adecuadas el tiempo adecuado, que son 2 ciclos naturales de la enfermedad. ¿Sí? Uno tira el antiestabilizador del ánimo y piensa que se va a estabilizar en 10 días. Esta paciente tardó 5 meses en estabilizarse. 5 meses. ¿Sí? Tuvimos suerte, podría haber tardado mucho más. Y tardó 5 meses porque tuvo dosis altas de valproato. ¿Sí? Si no, hubiera tardado tal vez más. Y tuvo una dosis terapéutica adecuada de quetiapina, porque a veces uno ve también que medican a un paciente con una depresión bipolar con 150 miligramos de quetiapina, 100 miligramos de quetiapina, cuando la dosis es 300 a 600 miligramos. ¿Sí? Bien, después vamos a ver qué efectos especiales tienen tanto la quetiapina como la lurasidona, que son las que tienen mejor NNT en la depresión bipolar. Entonces, el principal error es enfocar el tratamiento a corto plazo, es decir, en la fase. El tratamiento hay que enfocarlo en ¿qué? En la evolución de la enfermedad, en la inestabilidad. ¿Sí? El principal objetivo es la prevención a largo plazo de recurrencias. Esto solo es posible con estabilizadores del ánimo. Y ahora vamos a ver el fundamento biológico posible de esto. Y fíjense, los antipsicóticos atípicos son importantes adjuntivos. No está diciendo es una medicación accesoria. Adjuntivo significa que va a ser importante para la adecuada acción. Y cuanto más complejidad tenga la naturaleza de la expresión en la inestabilidad y en los cuadros mixtos, más va a ser necesaria esta asociación. Porque por un lado tenemos que frenar el ciclado y por otro lado tenemos que frenar también la hiperreactividad anímica con los antipsicóticos y también frenar o disminuir la amplitud de las ondas. Acuérdense, recuerdo esto, que cuando Delay y Deniker describieron el efecto neuroléptico, describieron impasibilidad emocional, ¿sí? Retardo psicomotor y síntomas extrapiramidales para los que eran en esa época los antipsicóticos. Impasibilidad emocional, indiferencia afectiva. Es decir, lo que nosotros hacemos con un antipsicótico atípico también es bajar la hiperreactividad que pueda haber en el paciente. Y esto, por ejemplo, en un cuadro mixto es fundamental, porque uno de los factores desestabilizantes del cuadro mixto es la irritabilidad, la disforia. ¿Sí? Bien. Y lo otro que dicen, los antidepresivos
se usan no frecuentemente y cuando se usan tendrían que ser retirados lo antes posible. No está diciendo, como muchos dicen, los antidepresivos no tienen que usarse en el trastorno bipolar. Sabemos que hay un 20, un 15% de pacientes bipolares que van a necesitar un tratamiento antidepresivo. Bien, poco para ver la cuestión de la fisiopatología. Esto, por supuesto, son teorías, pero me interesa mucho esta teoría de Kato, Madafumi Kato. Tadafumi Kato, ¿sí? Un japonés que lo que plantea es que la esencia de la bipolaridad tiene que ver con una disregulación de los canales de calcio y que esto está muy vinculado a la disfunción mitocondrial y al funcionamiento del retículo endoplásmico. Y que esta desregulación del calcio es la que produce variaciones en la energía y en los ciclos y estaría en la base de la inestabilidad del trastorno bipolar. ¿Sí? Y que esto, ¿sí?, sería, digamos, la fisiopatología, y que donde más se encontraría alteraciones mitocondriales evidenciadas por aumento del potencial de membrana, la aparición de más ADN mitocondrial y la disminución de los cuerpos mitocondriales, sería en estos centros muy vinculados, como ustedes saben, estos centros muy vinculados al procesamiento de las emociones y del ánimo, que son el núcleo paraventricular del tálamo, la corteza medial prefrontal, la corteza dorsolateral, la amígdala, el núcleo accumbens, ¿sí?, donde habría mayor concentración de disfunción mitocondrial, ¿sí? Fíjense qué interesante, porque es a nivel de estas disfunciones, a nivel de estas organelas, especialmente de la mitocondria y de retículo endoplásmico, donde va a actuar el litio y los estabilizadores del ánimo. O sea que tanto el litio como los estabilizadores del ánimo, que también regulan la disfunción del calcio, como por ejemplo la lamotrigina, el valproato, son los fundamentos básicos para frenar esta inestabilidad. Ahora, hay otro tema interesante. El núcleo paraventricular del tálamo recibe aferencias del núcleo dorsal del RAFE, ¿sí?, aferencias serotoninérgicas, pero también recibe aferencias del hipotálamo, especialmente de SRH, y recibe aferencias del núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático del hipotálamo, sabemos, está vinculado a los ritmos biológicos. Y es acá donde aparece algo que ahora vamos a evaluar, que es la cuestión de la alteración de los ritmos circadianos en el trastorno bipolar, que es otra de las características fundamentales del trastorno bipolar, ¿sí? Ahora, fíjense qué interesante. En el núcleo paraventricular del tálamo, ¿sí?, existen una sobreexpresión, ¿sí?, de receptores 5-HT7. Estos receptores 5-HT7 serotoninérgicos aumentan la inestabilidad de los canales de calcio, ¿sí?, o sea, la agravan. Parecería que el aumento de la sensibilidad de estos receptores 5-HT7 serotoninérgicos y el aumento de la cantidad de expresión de estos receptores, especialmente en el núcleo paraventricular del tálamo, pero también en amígdala, núcleo accumbens, corteza medial prefrontal, que son elementos reguladores del ánimo, tienen mucha importancia en la inestabilidad del ánimo y en la repercusión de los efectos tanto del CRH como del núcleo supraquiasmático sobre el núcleo paraventricular del tálamo. Ahora, lo interesante es que esto también está regulado por la expresión de los receptores 5-HT1A
en corteza prefrontal y en amígdala y núcleo accumbens. Ahora, ¿qué importancia tiene esto desde el punto de vista terapéutico? Pues, muy lindo, está bien, dije nombres raros que me cuesta acordarme. Muy posiblemente me haya olvidado o equivocado con alguno. Pero la importancia es esta. ¿Cuál es el principal problema para ustedes en el tratamiento del trastorno bipolar? La depresión. ¿Sí? Y cuando uno analiza, a mí me gusta mucho analizar el NNT. El NNT determina, es el número necesario de tratar, determina el nivel de eficacia real de los fármacos. Y cuando uno ve el nivel de eficacia real de los fármacos en la depresión bipolar, ve que los dos que tienen más bajo NNT, que es 5, son la quetiapina y la lurasidona. ¿Y qué características tienen la quetiapina y la lurasidona, aparte de ser antipsicóticos atípicos? Que inhiben los receptores 5-HT7, inhiben y agonizan parcialmente los receptores 5-HT1A. Los receptores 5-HT1A están vinculados en su sobreexpresión a falla de respuesta a antidepresivos, aumento de suicidabilidad y agravamiento de la enfermedad, tanto monopolar como bipolar. Y fíjense que casualmente esos dos fármacos, junto con la clozapina, pero en la clozapina no hay estudios de NNT claros con depresión, pero son los dos fármacos que tienen el NNT más bajo. La mitad que los otros, como por ejemplo la mitad que cariprazina, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Y una cosa muy importante, que al estabilizar la disfuncionalidad del núcleo paraventricular, nosotros también tenemos un efecto no solo antidepresivo, sino procognitivo y además estabilizador de los ritmos circadianos. Acuérdense que la desestabilización del núcleo paraventricular tenía relación con el supraquiasmático. Entonces, podemos decir que no solo se trata de trastorno bipolar, de una enfermedad multidimensional desde el punto de vista sintomático, sino también de alteración de los ritmos biológicos. Y fíjense acá aparece el concepto de ritmopatía o jet lag metabólico. ¿Esto qué es? Una desincronización de los ritmos biológicos circadianos y del patrón rítmico energético. Esto está asociado, esta variabilidad está asociada al funcionamiento mitocondrial. Esta teoría a mí me parece maravillosa. ¿Sí? Les recomiendo que lean a Cato, que no es el que estaba con el avispón verde, el que hacía karate, es otro Cato. ¿Sí? Ahora, ustedes dirán, bueno, pero esto tiene nada que ver con el sueño. No, porque los ritmos circadianos en el humano tienen que ver con muchas cosas. Los activadores son no solo la luz que entra por las células Q de retina, sino con el sonido, la alimentación, el ejercicio y el programa de actividades. Afecta a todo el organismo, las funciones neuroendocrinas, inmunes, metabólicas y la efectividad de los procesos neuroplásticos. Esto es fundamental. ¿Sí? Entonces, esta desincronización de los ritmos circadianos se manifiesta, entre otros, cambios en la energía. Uno de los problemas que tenemos en la depresión bipolar es manejar la energía, ¿o no? Actividad neuroplástica. La actividad neuroplástica está regulada por los ritmos circadianos. La voluntad, los procesos cognitivos, el ánimo, el sueño, el apetito, y siguiendo a Alonso Fernández, la percepción subjetiva de la temporalidad. Esto me parece muy interesante. Muy interesante. ¿Quién podía vincular esa cosita chiquita que era la mitocondria, que cuando yo la estudiaba parecían los bichitos bolitas, ¿se acuerdan? Con, por ejemplo, la percepción subjetiva de la temporalidad. Sueño, alimentación y ritmo social son predictores independientes de la evolución de la enfermedad. Especialmente, más que el sueño, lo que se ve hoy en día es que la secuencia de la alimentación es más desestabilizadora que la alteración del sueño. Esto se lo digo porque es muy importante. ¿Sí? Ser Marcela hablaba del tema de la alimentación en los pacientes, ¿no?, con trastornos de
consumo de sustancias. Parece que la disregulación de los ritmos de alimentación son más graves que los del sueño. Por eso lo que se está haciendo mucho lo que se llama terapia interpersonal y de ritmos, que está ideada por Helen Franks, ¿sí? Bien, y para terminar, la enfermedad bipolar también es una enfermedad que tiene un compromiso inflamatorio. Y este compromiso inflamatorio la convierte en una enfermedad sistémica que compromete el metabolismo, el sistema cardiovascular, ya sea en la rigidez de las arterias, en la disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, en la capacidad de agregación plaquetaria que aumenta notoriamente, ¿sí? La obesidad, la diabetes, la hipertensión y la enfermedad cerebrovascular. Es una enfermedad inflamatoria donde intervienen, entre otras cosas, las famosas interleuquinas, ¿sí? El factor de crecimiento tumoral, la interleuquina 1, 6, la 10, ¿sí? Y que terminan generando efectos neurotóxicos, ¿sí? Por ejemplo, a través de la desviación del metabolismo de la triptamina, que en vez de provocar de triptofano, que en vez de generar serotonina, genera indolamina dioxigenasa, ácido quineurénico y quinolonico, que son tóxicos, ¿sí? Y esto es lo que lleva también a lo que se llama neuroprogresión. Y fíjense, para ir terminando, pacientes con trastornos bipolares desarrollan diabetes tipo 2 3 veces más, tiroiditis autoinmuno 28 veces más, obesidad casi 4 veces más, mortalidad por enfermedad 2 a 3 veces más, por enfermedad cardiovascular. Entonces, lo que tenemos que entender es que esto es un mecanismo vicioso de interacción, ¿sí? Entonces, cada paciente que sufre trastorno bipolar va a tener su perfil psicopatológico. Acá me resulta medio difícil hacer esta separación. Su perfil psicopatológico y su perfil médico, ¿sí? Tenemos que pedir, lo que pedimos siempre, yo sugiero agregar PCR para ver el nivel de inflamación y agregar oligoelementos, especialmente zinc, porque están muy vinculados a la salud mitocondrial, ¿sí? Bien, entonces fíjense cómo interactúan estos factores llevando a la neuroprogresión, que está discutida. Hoy en día, Esther Ginevich discute diciendo que por ahí tenemos que pedir perdón porque no hay neuroprogresión en el trastorno bipolar. No sé si están así. Hay muchos autores que dicen que sí. Por ejemplo, la escuela de Flavio Kapczynski, donde en este gráfico, que está publicado recientemente, este mes, muestran todos los cambios a nivel periférico, a nivel molecular, celular, que dan los basamentos científicos para pensar en la neurodegeneración. Entonces, cuando nosotros evaluamos al paciente, tenemos que evaluar todos los factores que puedan tener que ver con la inestabilidad. Dentro de la inestabilidad van a haber factores que van a contribuir negativamente, como son la ansiedad, la frecuencia de ciclado, el uso de sustancias, los trastornos tiroides, el trastorno límite aumenta la inestabilidad, el número de episodios, el umbral convulsivo bajo, esto es muy importante detectarlo, pero también van a colaborar a agravar la naturaleza de la enfermedad, las enfermedades sistémicas médicas y la desincronización de los ritmos circadianos. Por eso es muy importante abordar lo que es la enfermedad médica. Yo lo que me pregunto es, ¿lo vamos a dejar todo esto, estos aspectos de la enfermedad médica, por ejemplo, la regulación de los problemas tiroides, del metabolismo, del apetito, de la obesidad, a otras especialidades, o nosotros vamos a levantar el guante y empezar a hacernos más cargo, como médicos que somos, de abordar este tipo de problemas? Por supuesto, trabajando también en interacción, pero dejarlo todo a los demás. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas con los endocrinólogos que no nos podemos poner de acuerdo en regularizar un nivel hormonal tiroideo que nos sirva para que el paciente salga de una depresión? Entonces, para concluir, el trastorno bipolar se postula como una enfermedad sintomática
como una enfermedad sintomáticamente multidimensional y fisiopatológicamente multisistémica. Punto número 1. Esto se vincula con el aumento de la mortalidad psiquiátrica y médica, el adecuado reconocimiento y evaluación de cada uno de estos factores diagnósticos posibilitará, justo cuando venía la cereza de la torta, falló. ¿Esto qué? Ahí está, perdón. Vamos a ver. Entonces, esto se vincula con el aumento de la mortalidad psiquiátrica y médica. El adecuado reconocimiento y evaluación de cada uno de estos factores diagnósticos posibilitará mayor eficacia en los tratamientos. Recordemos que somos médicos, ¿sí? Solo así será posible la estabilización y la recuperación personal. El tratamiento entonces dependerá del adecuado y personalizado diagnóstico psiquiátrico y médico abordando cada una de estas dimensiones. Bueno, con esto creo que vamos a terminar. Muchas gracias por la atención. Sí, el laboratorio no es muy complejo, lo único que yo diría que agregar a un laboratorio, o sea, siempre pedir, por supuesto, electroencefalograma, resonancia, etcétera, pero pedir PCR, porque la PCR nos da un indicio del nivel de inflamación que tiene. En el caso que tenga mucho nivel de inflamación, uno puede actuar ahí con N-acetilcisteína o con omega 3, y en algunos casos, por ejemplo, con algún antiinflamatorio, ¿sí? Para mejorar la respuesta. Y la otra cuestión es regular, que a mí me parece que no está, es el tema de los oligoelementos, especialmente cromo y zinc, que están muy vinculados a la naturaleza, a la permeabilidad, a la membrana. La membrana mitocondrial parece ser muy delicada, ¿sí? Y está muy vinculada a los niveles de zinc. Entonces, en general, los pacientes suelen tener muy bajos niveles de zinc. Sí. ¿Cómo? Acá el doctor Semper dice algo muy importante. Por favor. Agregaste 2 veces vitamina sí. Es que siempre me olvido de pedirla. Sí. Es observador, ¿eh? Sí. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Acá. Sí. En un momento hablaste de como diagnóstico diferencial, a veces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre TLP y trastorno bipolar, y que es bastante difícil en algunos casos, y hablaste de la diferencia entre inestabilidad emocional e inestabilidad del ánimo, que sería como una diferencia entre una y la otra. ¿Cómo diferencias una de la otra? Es una pregunta compleja, interesante, pero a ver, voy a tratar de explicarla brevemente. La inestabilidad se da en las dos patologías, lo mismo que la alteración del control de impulsos, ¿sí? Y la desregulación emocional. Pero desde el punto de vista psicopatológico y neurobiológico, tienen diferencias. La inestabilidad del border es una inestabilidad emocional, que es una hiperreactividad del ánimo a eventos interpersonales negativos. Esto está medido de una manera increíble por Bohus y Small en Friedburg. Si ellos midieron la hiperreactividad específica de la amígdala a los eventos negativos, está aumentada en el border, pero está la depresión también, pero en el border está particularmente aumentada a los eventos vinculados a vivencias de abandono. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos en el border, la inestabilidad, la esencia de la inestabilidad es una hiperreactividad del ánimo de carácter reactivo interpersonal que tiene, como dice Akiscal, un carácter mercurial y después baja, y después baja. En cambio, y por empezar, lo que se desregula es el ánimo, es la irritabilidad. También Small midió, por ejemplo, los switches que hay. Por ejemplo, cuando el border se desestabiliza de eutimia a ira o de ira a depresión. No se desestabiliza, por ejemplo, de depresión, hipomanía a manía. ¿Sí? Si ya se desestabiliza de depresión o de eutimia, manía o hipomanía, ya no es un border por lo menos puro. Bien,
La inestabilidad afectiva, no emocional, que se da en el bipolar es una inestabilidad de carácter endógeno. Si bien puede estar vinculada a un estresante, en general con el tiempo, por el efecto Kindling, se va independizando. La disregulación emocional tiene carácter endógeno. ¿Esto qué significa? Que si se activa por algún estresante, la disregulación va a continuar el tiempo que dure la fase endógena. Por ejemplo, para hacerlo más claro, por ahí no fui claro. María es una border. El novio la deja. ¿Sí? Entonces María baja, típica venganza femenina que hace, va y le rompe el auto. Le rompe el auto, le agarra un cuadro de excitación psicomotriz, deciden internarla. ¿Sí? Bien. Durante la internación tiene cuadros de excitación psicomotriz, hay que contenerla, medicarla. Bien. Susanita es una bipolar. El novio la deja. ¿Qué hace Susanita? Lo mismo que hacen todas las mujeres cuando se enoja, vale y le rompe el auto. ¿Sí? Bien. Tiene un cuadro de excitación psicomotriz, termina internada. La tienen que medicar. El novio de María la va a buscar y le dice, me equivoqué, sos el amor de mi vida. María hace ¡pluc! Y deja de disregular. Es más, hasta por ahí le paga el crédito para... Pero Susana, va el novio de Susana y le dice, sos la mujer de mi vida, pero Susana sigue disregulada. ¿Por qué? Porque la disregulación es endógena, es fásica. No es una disregulación hiperreactiva, ¿sí? Pensemos esto. Y por otro lado, para terminar, los mecanismos neurobiológicos de la disregulación emocional en el border tienen que ver con un insuficiente control sobre la amígdala, ¿sí?, de los centros reguladores corticales. Esto en general está vinculado a una disfunción serotoninérgica. Yo sigo pensando eso. Los borders puros responden a medicación serotoninérgica. En cambio, la disregulación en los bipolares tiene que ver con todo esto que vimos hoy. Es mucho más complejo. ¿Sí? ¿Sí? Ah, la doctora, sí. Mira, últimamente viste que el bipolar mixto está llegando al consultorio más que antes. Yo no sé si es porque los mandan los clínicos, porque ya se avivaron, porque estuvieron siempre, ¿no es cierto? Pero bueno, me han llegado muchos. Yo suelo hacer laboratorios. Es muy frecuente que haga todo este laboratorio que vos tenés acá. Pero siempre pido también cortisol. Cortisol pero está, sí, perdón. Cortisol matutino y cortisol de 24 horas. Perfecto. Y me encontré que en un porcentaje, yo no le puedo hablar estadísticamente porque no la he hecho la estadística, pero por lo menos en la mitad de los casos descubrí insuficiencia suprarrenal, que después tuvo que ser, está estudiada, tengo como 6 pacientes en este momento estudiadas por endocrinólogos, donde se está buscando disregulaciones del eje hipotalámico, porque aparecen también problemas en la tiroides. Absolutamente. La tiroides ya sabemos que siempre, la tiroides siempre va a tener problemas. Absolutamente. Y ya sabemos que vamos a tener que estudiar el eje. Absolutamente. Pero, como yo siempre pedí y me empezó a aparecer esto ahora, o yo me empecé a dar cuenta ahora, no te lo puedo decir, por ahí es que yo estoy prestando más atención a este tema, y te vuelvo a repetir, 50% me parecen con insuficiencia suprarrenal, y al ser tratadas con hidrocortisona, mejora el estado de ánimo. Te cuento. Interesante. 5 casos tengo. Muy interesante. Hay que publicarlo. Tengo idea de publicarlo porque la verdad yo no lo leí en ninguna parte y se están buscando disregulaciones totales del eje, porque aparte son mujeres, en líneas, la verdad que las 5 son mujeres, y las 5 también tienen trastornos en la menstruación, trastornos ginecológicos. Es decir, todos los ritmos endocrinológicos están alterados. Perfecto. Y en un solo caso encontré una malformación en la glándula hipófisis, en un solo de los 5 casos, que no sabemos si es la causa
o es simplemente un hallazgo y esto es funcional. Pero bueno, te lo quería mencionar. No, muy porque, interesante. Y lo que sí. decís vos, Dedito, es que ya Goodwin plantea diferencias claras entre lo que es la disfunción tiroidea Sí. en los cuadros mixtos. Con respecto a los cuadros mixtos, yo creo que lo que está pasando es lo siguiente. La bipolaridad, muchas veces, ustedes saben que la forma de expresión de la bipolaridad más frecuente es la depresión. ¿Sí? Sí. Y la depresión, especialmente en los primeros episodios, por ahí no es una depresión grave. Entonces los clínicos u otros especialistas se animan a medicarla con antidepresivos. Entonces después resulta que tenemos un paciente mixto. ¿Sí? Este es el problema. Por eso yo no digo que no tienen que usar antidepresivos los clínicos, pero sí tenemos que ayudarlos, a educarlos para que puedan hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? Y ver, digamos, en qué casos conviene dar antidepresivos, en qué casos no. Poder hacer una buena semiología de la depresión. Frecuente que en este tipo de mixtura, digamos, es como vos dijiste recién, no haya euforias. Lo que es impulsividad y disforia. Hay disforia. Bueno. E irritabilidad. Bueno, la disforia. El tema de la disforia. No se manifiesta como euforia. Exactamente. Ya perdimos esos cuadros clásicos bipolares de los pacientes eufóricos. No existe, no los ¿sí? ves. Y la disforia, a mí me parece, yo traté más o menos de definir un poco mejor la disforia, y lo que yo encontré en la disforia es que, bueno, hay hostilidad interpersonal, hay hipersensibilidad sensorial, sí. Hipersensibilidad sensorial. No toleran los ruidos. Los ruidos, no toleran ni las los toques, los solares, las conversaciones. Pero por ¿sí? eso se aíslan. Y hay exactamente, hay activación. Sí, bueno, sí. Para terminar, ahí me están haciendo así, no sé, nadador, es un nadador. Que los cuadros mixtos, quiero decir que me parece muy importante, está bien descrito esto en los últimos trabajos de McIntyre. Los cuadros mixtos son los que tienen, o sea, los pacientes bipolares tienen un riesgo cardiovascular casi por 4, pero los que tienen episodios mixtos tienen mucho mayor riesgo cardiovascular. Bueno, muchas gracias por la atención, por haber estado acá en este horario, muy amables. Y agradezco nuevamente a la organización del Laboratorio Reumers y a mi amigo Tomás Maresca. ¿Dónde está? Tomás, ¿te fuiste?